Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva conferencia online de MueveTP junto a Fundación Portas, la última de este ciclo Desafíos de la Educación Superior. Lo que hemos querido hacer durante este ciclo de conferencias es poder entregarle información útil y relevante a las comunidades educativas TPE para que los estudiantes puedan tomar mejores decisiones al momento de salir de cuarto medio y de cierta forma poder potenciar el acceso de ellos a la educación superior. Sabemos que en Chile la evidencia muestra que la educación superior entrega más oportunidades a los jóvenes y a sus familias, permite que los estudiantes puedan obtener mejores ingresos, empleos de mayor calidad, y eso tiene un efecto positivo también en su trayectoria educativa. Hoy nos acompaña en esta última conferencia online Tamara Reyes, quien es psicóloga de la Universidad Católica de Valparaíso y jefa del proyecto Mineduc, para de cierta forma poder contarnos un poco respecto a las expectativas de la trayectoria educativa. ¿Cuáles son las expectativas que tienen los estudiantes de la enseñanza media TP? ¿Cuáles son las expectativas que tienen los docentes también y los apoderados? Bueno, Tamara nos va a contar durante esta actividad, así que le damos la bienvenida a Tamara y aprovechamos de contarle que esta conferencia quedará grabada y la podrán ver durante los próximos días en las redes sociales de MueveTP. Adelante, Tamara, un gusto saludarte. Hola Carlos, buenas tardes. Muchísimas gracias. Primero que todo agradecer la invitación de Fundación Portas y de Fundación TP a poder conversar hoy día en este espacio respecto de un poco lo que llamamos trayectorias educativas y cómo esas trayectorias educativas de una u otra manera se relacionan con las posibilidades futuras que tienen los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Y junto con ello, entonces, algunas estrategias que me gustaría compartirles que nos pueden ayudar a acompañar esas trayectorias educativas, ¿sí? Entonces, voy a compartir pantalla. La cosa de la tecnología. Entonces, esta presentación muy sencilla, muy humilde para este espacio que hemos convocado desde Fundación Portas y desde Fundación MueveTP, tiene el objetivo, como les decía, de poder mirar a las trayectorias educativas y con ello entonces las expectativas y el proyecto de vida, ¿sí? Hay una primera pregunta que a mí me gustaría como traer para abrir, ¿cierto? Como objetivo de este webinar, que es, yo creo, lo que nos preguntamos en general los que trabajamos en relación con niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, y es cómo podemos acompañar estas trayectorias educativas positivas en estos niños, niñas y jóvenes para la construcción de un proyecto de vida. Y para ello, primero me gustaría entrar con algunos datos del contexto, ¿sí? Que me parece que siempre son claves. Por ejemplo, el 45% de los niños, niñas y jóvenes no culmina su trayectoria educativa en los 12 años lineales establecidos. Esto ya nos muestra algo respecto a que pareciera que hay alguna tensión, ¿cierto?, entre aquello que llamamos como trayectorias educativas ideales y las que llamamos como trayectorias educativas reales. Hay un alto porcentaje de estudiantes, casi el 50% de aquellos que están considerados en el sistema educativo, que no logra terminar en 12 años. También sabemos que 1 de cada 3 estudiantes no se gradúa del sistema escolar en los 12 años que está establecido, ¿sí? Ya sea porque repite o bien porque es excluido del sistema educativo. En ese sentido, la repitencia escolar ha aumentado de 2 a 4% en la última década, lo que también nos permite mirar y decir, ok, ¿qué es lo que estamos acompañando? ¿Cierto? ¿Qué acompañamos cuando acompañamos trayectorias educativas? Cuando pareciera ser que aquello que hemos trazado no se acerca a las características y a las condiciones propias de cada niño, niña y joven. Esto, por supuesto, tiene efectos, y uno de esos efectos es que cada 12 minutos un estudiante es excluido de la escuela o del sistema educativo. Cada 12 minutos un chico sale del sistema educativo. Desde ahí entonces además se proyecta que hay 40.000 niños, niñas y jóvenes que debieran estar en el sistema educativo formal, pero que este año 2021 no se matricularon. Como efecto además de la pandemia y del contexto de emergencia sanitaria en el que hemos estado viviendo los últimos 2 años casi. El 62,5% de niñas, niñas y jóvenes que abandonan el sistema escolar pertenecen además al 40% de la población con menores ingresos.
Eso nos permitiría entonces pensar que las trayectorias vitales y las trayectorias educativas de los niños, niñas y jóvenes están atravesadas por factores, y que entre más factores de complejidad, mayor riesgo de no continuación del proyecto educativo. Esa cifra llevada como a otro tipo de dato para mostrar de qué estamos hablando, nos dice que 7 de cada 10 niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema escolar, además viven en situación de pobreza. O sea, no solo son el porcentaje con menores ingresos, sino que además están en situación de pobreza. Y un 11% de las y los estudiantes de primero medio no logra avanzar de nivel educativo porque no se logran adaptar a la transición. Lo que nos hace nuevamente entonces mirar qué estamos entendiendo por trayectorias educativas. ¿Sí? Estos datos son del Observatorio de Trayectorias Educativas, que es una iniciativa que incorpora a varias organizaciones de la sociedad civil y del mundo de la educación, que justamente viene a tomar este desafío y a decir, ok, ¿qué está haciendo el sistema educativo y qué podemos hacer todos nosotros desde nuestro rol para aportar a trayectorias educativas que den respuesta a este desafío y que entonces aporten a la continuidad de estudio y a la construcción de un proyecto de vida? ¿Sí? Entonces el dato más fresquito, pero también más brutal, por qué no decirlo, es que hoy, en el dato del 2020, hay 186.000 niños aproximadamente, niños, niñas y jóvenes, que se encuentran excluidos del sistema educativo, ¿sí? Y en los que se proyecta además, a partir de la pandemia, que 80.000 niños más salgan del sistema. ¿Cuáles son los factores que explican estos datos? Y que me parece importante comentárselos, porque algunos, claro, podremos pensar que no están en nuestras manos, ¿cierto? Que son condiciones más macroestructurales o que son un poco ajenas al trabajo que hacen los docentes o que hacen las comunidades educativas, pero que conversan y articuladas entre sí generan el fenómeno que hoy día vemos como de exclusión educativa, y entonces nos invitan a mirar las trayectorias. Por un lado, el nivel socioeconómico de las familias. Por otro lado, el ausentismo crónico, que no es solamente aquel chico que está fuera, ¿cierto? O que asiste poco, sino es aquel que, estando dentro del sistema, pareciera no participar de la vida de la escuela y por lo tanto tampoco de las experiencias pedagógicas. La repitencia, el consumo de drogas y alcohol, que si bien no hay estudios, ¿cómo decirlo?, certeros que hagan la relación, sí pareciera que hay alguna, ¿sí? La maternidad y la paternidad adolescente como una experiencia de vida que tiende a ser incongruente con la posibilidad de continuar estudiando. El capital cultural de las familias, el rezago escolar, es decir, qué nos pasa con aquellos niños, niñas y jóvenes que empiezan a detener su proceso o interrumpirlo en distintos momentos, que de pronto regresan al sistema educativo, pero vuelven a salir, ¿sí? Se va generando la idea del rezago escolar. Las variables de género que también se cruzan en este fenómeno, que también nos dice que para las niñas y para las jóvenes, dependiendo de cómo conversan todos estos fenómenos, les resulta bastante más complejo poder continuar su educación. El paso de la básica a la media, donde hay un alto porcentaje de estudiantes que no logra adaptarse al proceso que eso significa, y entonces ahí ya se abre esta pregunta sobre cómo podemos acompañar ese proceso de adaptación y hacer que esta trayectoria entonces no pase a ser discontinua, ¿sí? O se vea interrumpida. Y por último, que aquí también con esto abro entonces las temáticas que van a continuar en esta presentación, las expectativas hacia las y los estudiantes. Estos datos vienen de distintos lados, hay fuentes, está la CACEN, hay distintas encuestas de opinión, y me pareció importante compartirles la voz de las y los estudiantes, lo que dicen los niños y niñas y jóvenes respecto a cómo se sentían y cómo eran acompañadas sus trayectorias educativas dentro de las escuelas. Esto es importante porque algo de lo que nos muestra esto es que pareciera ser que hay una tensión, ¿cierto? Hay un versus entre las trayectorias vitales, que son todas aquellas que tienen que ver con la vida de los estudiantes, no necesariamente o no solo exclusivamente dentro de la escuela, sino que también lo que tiene que ver con su familia, con las redes, con los espacios en los que se desenvuelven, y las trayectorias educativas reales pareciera que no conversan
con las trayectorias educativas que el sistema ha definido, ¿cierto? Este periodo de 12 años para alcanzar la escolarización de educación parvularia básica y media, ¿cierto? Y luego el paso a la educación superior, ¿sí? Entonces, esto nos muestra un doble fenómeno. Cuando estas dos cosas no se encuentran, tenemos el riesgo de la exclusión educativa. Y cuando estas dos cosas conversan, es cuando se abre el desafío de acompañar entonces trayectorias educativas considerando las trayectorias vitales. Entonces haciendo ajustes, planificaciones o tomas de decisiones que permitan a los estudiantes sostener su proceso educativo y avanzar en la construcción de un proyecto de vida. Como les decía, hablando de las trayectorias educativas, me pareció importante traer un poco la conceptualización respecto de lo que vamos a entender, ¿sí? Y entonces las trayectorias educativas corresponden al recorrido que realizan las personas, niños, niñas, jóvenes y adultos, porque por cierto hay educación de adultos, en el sistema educativo, desde el nivel parvulario hasta el nivel superior. Las trayectorias ideales es lo que llamamos como las trayectorias teóricas, ¿sí? Es decir, siguen el esquema esperado de manera continua, tenemos un porcentaje de estudiantes que termina su proceso en los 12 años que está considerado, o bien pueden ser trayectorias educativas reales, ¿sí? Que consideran repitencias, discontinuidades o interrupciones en este modelo estándar que se ha definido en el sistema educativo. Desde ahí, ¿qué dicen los jóvenes al respecto? ¿Cuáles son los factores o las razones que ellos verbalizan y expresan que influyeron en sus trayectorias educativas, ¿sí? Facilitando o complejizando en este caso la construcción de su proyecto vital y probablemente marcando entonces el ritmo del proceso educativo que llevaron? Como aquí pueden ver, hay distintas expresiones de parte de los estudiantes, hay el tema de expulsión, de cancelación de matrícula, pero también aparece esta idea como de la dificultad económica, ¿sí? Ir poco a clase, desafíos para poder internalizar normas, embarazo, maternidad o paternidad, que pareciera, como les veíamos en las láminas anteriores, pareciera que es muy incongruente con la expectativa de lo que un estudiante es, porque no había un establecimiento cercano, porque a nadie le interesaba que estudiara, porque no había un adulto significativo que apoyara el proceso educativo, porque se sentían como un número más, porque repitió varias veces, entonces el rezago pedagógico se hizo evidente, porque tiene que buscar trabajo, ¿sí? O está trabajando directamente, y eso también pareciera que es incompatible con acompañar el proceso educativo, ¿sí? Lo que nos muestra es que el sistema educativo se ha ido constituyendo como una experiencia que no conversa o que es aislada de lo que es la vida cotidiana de los niños, niñas y jóvenes. Pareciera que en ciertas características o con ciertas condiciones, los chicos tienen que optar si estudian y se forman y desarrollan un proyecto de vida que conduzca idealmente a la educación superior, en esta idea que mencionaba Carlos al inicio de la educación, ¿cierto?, como un habilitador también de derechos y de oportunidades, o bien optan por dedicarse a aquellas condiciones que están hoy en su trayectoria vital y que son absolutamente incongruentes con el modelo. Entonces, retomando la pregunta luego de este marco de contexto que me parece clave traer, sobre todo el día de hoy, mirando un poco el escenario actual, ¿cierto? Me imagino que varios de los participantes que están aquí han tenido también que enfrentar el trabajo pedagógico virtual o híbrido, y también cómo la conectividad trajo también desafíos y aumentó en gran medida el ausentismo o la exclusión educativa también de nuestros estudiantes. Entonces, como les comentaba, la pregunta que quiero hoy día invitarles a hacer también es cómo podemos acompañar trayectorias educativas positivas en niños, niñas y jóvenes para la construcción de su proyecto de vida, ¿sí? Tomando como en consideración que pareciera que están todas estas condiciones dando vuelta en el sistema, y cómo podemos hacer para poder trabajar con ellas y acompañar a nuestros estudiantes en sus decisiones y en sus sueños y en sus intereses. Entonces, desde ahí me gustaría compartirles algunos focos, ¿sí?, o dimensiones que me parece que podrían dar respuesta a este desafío, ¿sí? Estos han sido sistematizados también por varias distintas organizaciones, y hoy día traigo un poco las que está mirando Fundación Súmate, ¿cierto? Que es por un lado el aprendizaje integral, por otro lado el bienestar subjetivo, las metodologías activas,
la mentalidad de crecimiento, que también sé que la estuvieron viendo en alguna de estas otras charlas, las altas expectativas y el vínculo pedagógico positivo, ¿sí? Todas ellas conversan y nos ofrecen estrategias para poder acompañar a nuestros estudiantes, ¿sí? Nutriendo el trabajo pedagógico de distintos aspectos que bien articulados pueden ofrecer una alternativa para que ningún niño, niña y joven en el sistema piense en abandonar sus sueños y su proyecto de vida y con ello las oportunidades que ofrece para ellos, sus familias y sus comunidades, porque su trayectoria de vida no responde a lo esperado, ¿sí? Me voy a detener más en algunas de estas que me parece que son claves, entendiendo que hay otras que también se pueden haber profundizado quizás en las otras charlas también, ¿sí? Quiero un poco entrar en lo que llamamos el aprendizaje integral. Hoy día está muy en boga, ¿cierto?, incorporar aspectos socioemocionales en el trabajo directo con los estudiantes, y no tan solo, o ya no tan solo, desde un poco preguntarnos o buscar instancias extras al trabajo pedagógico para esta dimensión, sino que más bien incorporadas en el trabajo pedagógico directo, ¿sí? Y con ello entonces como objetivos de aprendizaje. El aprendizaje integral, a mi modo de ver, y compartiéndolo también con el modelo de Fundación Súmate, que yo les traigo hoy día y les pongo a disposición, tiene, yo diría, 4 dimensiones o 4 focos. Por un lado, que el conocimiento y entonces la construcción de aprendizajes involucra una dimensión que es afectiva, ¿sí? Por otro lado, que hay todo un sistema orgánico, biológico, ¿cierto?, que viene muy desde la neurobiología, donde nos habla de que hay distintos cerebros, y cómo esos cerebros también participan, ¿cierto?, en el desarrollo de aprendizaje. Por otro lado, algo que nos parece interesante, me parecía interesante también traer hoy día, es aquello que tiene que ver con las perspectivas de la educación popular, ¿cierto?, con esta dimensión de la educación integral, de la educación humanizadora y de la educación transformadora también. La idea de pensar a las escuelas, a la práctica pedagógica y al trabajo con los estudiantes como ejes de transformación de la vida directa de esos estudiantes, pero también de las familias, de las comunidades y del mundo social más amplio donde ellos se desenvuelven, ¿sí? Y también la idea de algo que llama un pensamiento decolonial, ¿sí?, que tiene que ver como con esta posibilidad de mirar el aprendizaje desde una mirada integral, holística, comunitaria, espiritual, ecológica, que se va transformando, ¿cierto?, y va ajustándose también a los cambios sociales que vamos enfrentando. Hace años atrás, la perspectiva ecológica o la perspectiva de resguardo de derechos no estaba considerada en el modelo educativo como tal, pero hoy, a partir también de los cambios sociales que vivimos como país, pero también como el mundo completo, se vuelven un desafío, ¿cierto? Entonces, pensar la educación también como en esta idea de ir transformando paradigmas y con ello cambiando el mundo que conocemos, ¿sí? Entonces, desde ahí el aprendizaje integral concibe 3 dominios, principalmente el dominio de lo cognitivo, el dominio de lo socioemocional y el dominio de lo conductual. Ninguno de estos dominios tiene prevalencia sobre el otro, sino que conversan entre sí. Y en cada experiencia de aprendizaje se ponen en juego estos 3 dominios, ¿sí? Y acompañar estos 3 dominios desde el trabajo pedagógico, desde las prácticas, pero también desde las planificaciones de las comunidades educativas, poner el eje de estos 3 dominios al centro del quehacer de una comunidad educativa, abre algunas posibilidades, ¿sí? Por un lado, aportar a la transformación conductual positiva, esto es pensar cómo nos relacionamos, cómo nos comportamos y cómo ese compartir, cómo ese comportarnos tiene implicancias en el aprendizaje, en tanto va modelando formas de relacionarnos y de actuar en el mundo, ¿sí? Aparece entonces también esta idea del bienestar subjetivo, entendiendo entonces que frente a cada experiencia se pone en juego el bienestar subjetivo, donde el componente socioemocional es clave, ¿sí? Y ahí se abre entonces este desafío de ¿qué entiende cada uno por bienestar subjetivo? ¿Qué entiende un estudiante por estar en bienestar? ¿Entiende exactamente lo mismo que yo? Entonces pongo en juego marcos de referencia
que permitan construir nociones de bienestar subjetivo tanto individual como dentro de la comunidad educativa. Y todo esto permite apuntar a algo que ha venido siendo el desafío, como comentaba Carlos al inicio de su presentación, ¿cierto? Como la idea de proyectar, ¿sí?, una forma de vivir, que vamos a llamar proyecto de vida, ¿cierto?, donde ojalá la educación superior aparezca también en tanto oportunidad. Por otro lado, tenemos la mentalidad de crecimiento, que me parece también una estrategia que puede ayudar a acompañar las trayectorias reales de los estudiantes, ¿cierto? Algo hay aquí también de poder comprender el funcionamiento cerebral, ¿cierto? Va muy de la mano también con la neurobiología, pero el fuerte foco de la mentalidad de crecimiento y de las altas expectativas tiene que ver con la perspectiva genuina, y hago énfasis en la palabra genuina, de que el otro es capaz, ¿sí? Más allá de sus condiciones actuales, el otro tiene una potencialidad inherente y una potencialidad también que es acompañada de desarrollarse y de generar aprendizaje y de tomar decisiones y de moverse del lugar en el que se encuentra a otro lugar distinto, ¿sí? La mentalidad de crecimiento, como probablemente lo vieron en la otra charla que se refirió más extensamente a ella, posibilita el desarrollo de un vínculo pedagógico que es positivo, ¿sí? Y ese vínculo pedagógico está marcado por la genuidad de ese vínculo, ¿sí? En tanto crees capaz de desarrollar y de ser protagonista de su propio proceso y desde ahí seguir creciendo y seguir desarrollándose. Respecto del vínculo pedagógico positivo que les mostraba, me parece bien importante mencionar algunos aspectos, ¿sí? Por un lado, que el vínculo pedagógico positivo nos muestra o sitúa a la escuela como un segundo espacio, ¿sí? Un segundo espacio para que los niños, niñas y jóvenes desarrollen vínculos significativos. Esto es bien importante, sobre todo en contextos de vulneraciones de derechos, porque las escuelas y los establecimientos educativos en general, los liceos, se ubican como agentes que pueden transformar los vínculos en los que los estudiantes se mueven habitualmente. Y esto habla entonces de una alternativa y una oportunidad de modelar, ¿sí? Entonces, desde ahí es que el vínculo tiene que ser genuino, ¿cierto? En la medida en que el vínculo es genuino y yo pongo también algo de mí en ese vínculo, o sea, no solo espero que el estudiante confíe en mí, por ejemplo, y me cuente lo que le está pasando, sino que yo soy capaz de mostrar al estudiante mis propias emociones y utilizarlas dentro del aula acompañándolo, mis propios procesos, el espacio educativo se va volviendo un agente que transforma vínculos, ¿sí? En un espacio seguro, en un espacio contenedor, en un espacio de altas expectativas, donde los estudiantes desarrollan vínculos significativos que les muestran una alternativa o una forma nueva de relacionarse, no tan solo dentro de la escuela, sino que también fuera de ella, ¿sí? El vínculo pedagógico positivo también se sustenta en la idea de que el aprendizaje es un fenómeno social y que entonces se construye y ocurre en el marco de una relación, ¿sí? No existe aprendizaje si no es en el marco de una relación. Por lo tanto, el modelar las altas expectativas, el modelar la confianza, el modelar el error, el acompañar el error como una oportunidad de aprendizaje, no solo el error del otro, sino que el propio error y ponerlo al servicio de ese vínculo, aporta entonces al aprendizaje y con ello al sostenimiento de una trayectoria educativa que a veces por distintas razones puede verse complejizada. Por otro lado también que existen estilos que favorecen el aprendizaje y otros estilos que lo obstaculizan, ¿sí? Entonces desde ahí la invitación es a mirar el propio estilo de vincularse a fin de poner en juego ese modelamiento, ¿sí? Uno de los principios del vínculo pedagógico positivo es que no solo importa la manera de relacionarse que tienen los y las jóvenes, los y las estudiantes, sino que también la manera de relacionarnos que tenemos los adultos, ¿sí? Porque desde ahí viene esta noción del modelamiento, ¿cierto? Entonces, yo no solo declaro a los estudiantes que tengo altas expectativas, sino que hago cosas que muestran que yo tengo altas expectativas, ¿sí? Y desde ahí
hay estilos de vínculo que favorecen, ¿sí? Lo bonito de esto es que el vínculo siempre se puede abordar y siempre se puede trabajar, y los adultos podemos transformar nuestras propias formas de vincularnos, ¿sí? Entre pares. Para los estudiantes es bien clave en los relatos que yo he tenido al acompañarlos y trabajar con ellos, cómo se relacionan los adultos entre ellos, ¿sí? Entonces ahí aparecen estas expresiones que de repente tienen los chiquillos, no sé si les ha pasado como, pero esto que usted me está diciendo, cuando en realidad yo veo otra cosa, usted me está hablando, no sé, del respeto, pero yo veo que en las relaciones, no sé, entre las comunidades educativas no siempre se ve eso, ¿cierto? Entonces, mirar nuestro vínculo, mirar cómo nos relacionamos con otros, entre pares, entre adultos, no tan solo con el foco puesto en el estudiante, sino con el foco puesto en cómo queremos nosotros construir relaciones, va a tener un impacto directo, entonces, en la confianza y en la genuidad del vínculo que podemos sostener con los estudiantes y avanzar entonces en un vínculo pedagógico que sea interpretado y sentido por ellos como positivo, y que entonces nos va a ofrecer la posibilidad de que esa trayectoria educativa no se vea interrumpida. Mientras haya vínculo pedagógico positivo, mientras podamos generar condiciones, mientras la escuela sea un segundo espacio, los estudiantes se van a sostener o van a buscar alternativas y vamos a poder encontrar alternativas de flexibilizar que den respuesta a esta trayectoria vital y permitan el aseguramiento de la trayectoria, ¿sí? Además está decir, por supuesto, entonces que los niños, niñas y jóvenes que han sido dañados con alguna forma de vínculo, que han tenido experiencias, ¿cierto?, de relacionarse de forma compleja, tienen entonces mayores dificultades también para aprender, ¿sí? Y entonces por eso conocer la trayectoria vital del estudiante es algo que a mí me permitiría ajustar mi forma de vincularme con él, ¿sí? Entonces, desde todo esto se desprende la noción de que es clave conocer las trayectorias vitales para poder acompañar las trayectorias educativas, ¿sí? El modelo educativo en general ha visto las trayectorias educativas de una manera estándar y como alejada de estas variables que pareciera que están influyendo. Entonces, para poder acompañar a otro, para poder acompañar a un estudiante, a un niño, niño joven, lo primero que debemos impulsar es el conocimiento profundo respecto de su trayectoria vital. Solo ese conocimiento profundo nos va a poder permitir entonces, con ajustes, con adaptaciones, con un vínculo particular, con una alta expectativa y con una confianza, impulsar la mentalidad de crecimiento en ese propio estudiante. Desde ahí algunas orientaciones también como a modo de resumen de lo que podemos entender en el vínculo pedagógico positivo. La idea de reconocer que cada niño, niña y joven es único, por lo tanto, un modelo estándar no da respuesta, ¿cierto?, a este fenómeno del ser único e irrepetible, ¿sí? Por otro lado, abre el desafío o la consideración de cómo lograr aprendizaje, ¿sí?, en una relación que es afectuosa y respetuosa de la historia, respetuosa del contenido y de cómo se aborda ese contenido. Me gustaría dar un ejemplo muy, muy sencillo al respecto de eso, ¿sí? Me gustaría dar un ejemplo cotidiano que me pasó acompañando a algunos equipos en alguna escuela que hablan y nos permiten ver entonces cómo esos aprendizajes tienen que ocurrir en una relación de afecto y de respeto. Por ejemplo, me tocó acompañar alguna vez a una docente que estaba trabajando con niños más pequeños y venía la celebración del Día del Padre. Entonces ella había construido una planificación muy acertada, que a mí en lo particular además me pareció una experiencia muy bonita, pero cuando llegó el momento de trabajarlo con los estudiantes, ella estaba tomando este curso recién, los estudiantes empezaron como a estar inquietos, a molestarse, como que no querían trabajar, algunos directamente lo que podríamos llamar como más resistentes al proceso. Entonces, a poco andar, le digo, miremos las trayectorias vitales. ¿Qué le está pasando a estos chiquillos en particular? ¿Qué les está incomodando este tema? Ninguno de esos chiquillos tenía padre, ni tenía un cuidador que ocupara ese lugar. Entonces, este ejemplo que les traigo como muy cotidiano, que podría parecer como muy
muy accesible también, que probablemente más de alguno ha podido encontrar también en los establecimientos o los niños, niñas y jóvenes que acompañan, nos dice que la trayectoria vital es fundamental para definir entonces cómo voy a trabajar el contenido y la planificación que voy a trabajar, cómo voy a trabajar la trayectoria educativa, entendiendo esta como el desarrollo de habilidades, el desarrollo de objetivos de aprendizaje, el desarrollo de aprendizaje, sin no conozco la trayectoria vital y entonces no puedo acompañar de una manera cercana y afectuosa lo que a ese estudiante le está pasando en su proceso educativo. ¿Sí? El vínculo pedagógico positivo también nos habla de poder favorecer el ensayo y la autonomía, y por tanto esta idea de el error como una oportunidad de aprendizaje. ¿Sí? Y eso, como yo les comentaba, en tanto el vínculo es genuino, no solo implica que el estudiante pueda mirar su error y aprender de él, sino que yo también como adulto ofrezco una experiencia de modelaje a partir de que tomo mi propio error y soy capaz de compartirlo y ponerlo como una experiencia de aprendizaje para otros. Sin duda, reconocer y aplaudir los éxitos, los logros, el avance, el desarrollo, en esta idea y en esta perspectiva no solo de mirar la meta a la que queremos llegar, sino que también mirar cómo se acorta la brecha, ¿sí? Que es algo que también con los estudiantes sirve mucho para acompañar sus trayectorias educativas y poder orientar el proyecto de vida. Cuando vamos acompañando a los chicos a la definición de su proyecto, ¿cierto? Y ellos empiezan a visualizar metas, se ponen metas, objetivos, algo que quieren lograr, también corremos el riesgo de que ellos solo se focalicen en la meta. Y cuando esa meta se complejiza, decaiga la motivación, decaiga la energía y empiece también la resistencia. Una forma de acompañar eso es entonces poder invitarlos a mirar la brecha que se ha acortado más que la meta que todavía no se logra alcanzar. Y cómo ese estudiante, ese niño, niña y joven se está acercando progresivamente al logro de ese proyecto o de esa meta, mirando más bien cómo el inicio, cómo estamos más lejos del inicio y entonces esta brecha se ha ido acortando, mostrando entonces también el desarrollo y el avance. ¿Sí? Tiene que ver mucho con incorporar la mirada de proceso, más que la mirada de éxito o de logro de la meta final. Y por supuesto mantener un vínculo seguro, un vínculo independiente de los éxitos y de los errores. Y esto es bastante clave, porque sobre todo en contextos de estudiantes que han sido vulnerados de alguna manera, hay una noción en ellos de que el vínculo está puesto bajo condiciones, ¿sí? Entonces pareciera que cuando hago algo bien el vínculo es seguro, y cuando hay algún error el vínculo entonces no es tan seguro, ¿sí? Ahí tenemos las distintas experiencias donde niños, niñas y jóvenes ponen a prueba constantemente el vínculo, ponen a prueba si es que efectivamente el otro me está apoyando, porque el otro me ha dicho que me va a apoyar incondicionalmente, que confía en mí, que tiene altas expectativas. Entonces, yo pongo a prueba ese vínculo porque mis experiencias anteriores de mi trayectoria vital y también de mi trayectoria educativa, pareciera que me han mostrado que eso no es tan así. Entonces, el vínculo pedagógico positivo se sustenta fuertemente en la noción de mantener un vínculo que es seguro, independiente de los resultados, ¿sí? Independiente del logro, independiente del error, el espacio sigue siendo un espacio seguro y contenedor para los y las estudiantes. Entonces, desde ahí un poco como tomando los aspectos, me imagino que algunos se los estarán preguntando, ¿cierto? ¿Cómo podemos entonces, desde los distintos roles acompañar, dando respuesta a las necesidades y características de todas y todas, tomando aspectos de este tipo? Aprendizaje integral, que yo no tengo duda que muchos de ustedes ya lo están haciendo, pero ¿cómo conversa ese aprendizaje integral con la noción de bienestar subjetivo, con cómo entienden los niños, niñas y jóvenes qué es estar bien, qué es sentirse bien dentro del espacio educativo, qué es sentirse bien con las condiciones que los rodean, ¿sí? Las metodologías activas, por cierto, que también hoy en día están muy en boga, me imagino que muchos de ustedes han podido empezar a adentrarse, sobre todo en el contexto actual de pandemia, que fue un gran desafío, incorporar las metodologías activas. Hay un fuerte boom hoy día del aprendizaje basado en proyectos, del aprendizaje basado en juegos. Entonces, cómo estas metodologías activas, que conversan fuertemente con el aprendizaje integral, nos ayudan
entonces a acompañar trayectorias y acompañar las necesidades y las características de todos y todas, ¿sí? La mentalidad de crecimiento, que ya la mencionamos, las altas expectativas como un eje clave, donde todo esto se pone en juego desde el vínculo pedagógico positivo. Si yo tuviera como que mirar acá y priorizar, diría que es el vínculo pedagógico positivo el que de una gran, el que de alguna manera articula y mueve estos otros aspectos. Solo en esta idea en la que yo me involucro genuinamente con el otro y desarrollo un espacio seguro, va a poder entonces desarrollarse la mentalidad de crecimiento. Van a haber entonces altas expectativas. Me voy a preocupar por el bienestar subjetivo. Voy a entonces considerar las habilidades socioemocionales, por ejemplo, en esta perspectiva del aprendizaje integral, ¿sí? Voy a buscar metodologías activas que me permitan entonces trabajar estas dimensiones. ¿Para qué hacer todo esto? También un poco para ir como ordenando, ¿cierto? Cristalizando algo de lo que les he querido compartir hoy día. Primero, porque de una u otra manera trabajar las trayectorias educativas ideales versus las trayectorias educativas reales, trabajar esta tensión que existe desde el modelo estándar versus lo que probablemente todas y todos ustedes se encuentran dentro de las escuelas, de los establecimientos, de los liceos, trabajar entonces con las trayectorias reales nos permite entonces asegurar la continuidad de estudios, ¿sí? Y amarrar el proyecto de vida. El proyecto de vida nos surge, recuerdo una conversación que tenía también aquí con Carlos en algún momento, el proyecto de vida no surge en cuarto medio, ¿sí? No surge tampoco en tercero medio. El desafío que al acompañar trayectorias reales es que entonces ese proyecto de vida empieza a aparecer cuando los niños, niñas y jóvenes sueñan la vida que quieren tener. Y para poder soñar una vida distinta, deben tener experiencias distintas. Entonces, el proyecto de vida se cristaliza, en el mejor de los casos, en la orientación vocacional y en la definición de aquello en lo que va a continuar cada niño, niña y joven después del sistema educativo formal, ¿cierto? Educación superior u otras oportunidades u otras decisiones que tomen. Pero este proyecto de vida que se cristaliza en las decisiones y reflexiones que más fuertemente se acompañan en las comunidades educativas durante tercero o cuarto medio, desde la noción de trayectoria real, desde la noción de trayectoria educativa real y desde la noción de trayectorias vitales dentro del espacio educativo, se acompaña desde siempre. Porque en la medida en que yo tengo vínculo positivo y genero altas expectativas, ese chiquillo va a soñar alto. En la medida en que yo tengo alta mentalidad de crecimiento, acompaño que él visualice alternativas. Porque en la medida en que desde las trayectorias reales a mí me preocupa el bienestar subjetivo, ese chiquillo va generando perspectivas distintas de la vida que puede tener. Porque en la medida en que yo doy respuesta a la trayectoria real a partir de un aprendizaje integral, ese chiquillo empieza a configurarse, ¿cierto?, como sujeto, ¿sí? Como un sujeto con habilidades socioemocionales, con comportamientos, con aprendizajes, con un dominio cognitivo, con un dominio emocional, con un dominio del cuerpo también, ¿sí? Entonces, aquello que se cristaliza en tercero y cuarto medio, desde la perspectiva de trayectorias reales, se acompaña desde siempre en el proceso educativo, ¿sí? Entonces, aquí se abre esta invitación bien bonita, quizás para quienes trabajan en educación parvularia, ¿cierto? ¿Cómo acompaño ya la trayectoria real de esa diversidad de niños que permita ir visualizando alternativas, intereses, sueños, que luego van a terminar probablemente la decisión que tomen en tercero y cuarto medio la mayoría de los estudiantes. Digo la mayoría porque, como veíamos en los datos iniciales, solo el 55% de los estudiantes terminan en este momento. Hay algunos otros que les va a tomar un tiempo más, según las características de cada una de sus trayectorias, puede llegar a ese momento de definición, ¿sí? Me gustaría, a modo de también como de cerrar para abrir espacio a las preguntas, mencionar tres aspectos que me parecen clave. ¿Para qué acompañar trayectorias reales? Porque entonces resguardamos el derecho a la educación, ¿sí? Cuando yo pongo el trabajo o el quehacer pedagógico y el quehacer completo de la comunidad educativa con el foco en la trayectoria real, entonces
resguardo que niños, niñas y jóvenes no se sientan excluidos, no sientan que sus características y que sus condiciones de vida o de su trayectoria vital no logran conversar con el sistema educativo, ¿sí? Esta idea de un estudiante o un estudiante que abandona el sistema porque ahora tiene que trabajar, lo único de lo que nos muestra es que nuestro sistema no se ajusta a la vida y no debiese ser incompatible el trabajo con la escuela. Por mucho que consideremos que a lo mejor niños, niñas y jóvenes en términos de principios no deban estar ejerciendo trabajo, ese es el ideal, lo real es que ocurra, ¿sí? Y en tanto ocurre, tenemos que buscar alternativas para que esos estudiantes entonces continúen su trayectoria educativa sin interrupciones. Lo mismo ocurre con la maternidad o la paternidad, ¿sí? En sí mismo, la maternidad y la paternidad no es incompatible con aprender, ni es incompatible con educarse, ni es incompatible con visualizar un proyecto de vida. Pero pareciera que cuando muchos de nuestros niños, niñas y jóvenes enfrentan la maternidad y la paternidad, deben escoger si se dedican a ese rol o conservan su rol de estudiante. Entonces, acompañar trayectorias reales nos ayuda a resguardar el derecho a la educación, porque menos niños, niñas y jóvenes enfrentarían el dilema de tener que salir del sistema, ¿sí? Por otro lado, porque nos permite habilitar una perspectiva de derechos, ¿sí? En tanto los estudiantes son protagonistas del propio proceso y en tanto responde también a su realidad de vida, los ayudamos y lo acompañamos en el reconocimiento de sus propios derechos y habilitamos derechos para la vida adulta. Y desde ahí entonces, porque le devolvemos, al acompañar trayectorias reales, le devolvemos a los niños, niñas y jóvenes el derecho a imaginar y a construir su propia vida, el derecho a imaginar su proyecto, ¿sí? Y desde ahí entonces estos 5 aspectos que sistematicé aquí que me parecían importantes como enfatizar. Los niños, niñas y jóvenes como protagonistas de su propio proceso, entonces pudiendo reflexionar y decidir respecto de él, la noción de reflexionar críticamente desde nuestro rol y desde nuestra comunidad educativa si nuestras decisiones están facilitando o están obstaculizando la trayectoria educativa de cualquier niño, niña y joven. En el entendido de que a lo mejor aquello que hemos definido como estándar está hoy día siendo un obstaculizador, entonces corremos el riesgo de interrumpir la trayectoria, ¿sí? La idea también de que para que cualquier niño, niña, joven se vincule conmigo, entonces soy yo quien debo vincularme primero, en esta idea del vínculo genuino, del vínculo transparente, donde no solo el niño, niña o joven trae algo, sino que yo también pongo algo de mí en una relación que nos enfrenta desde nuestra propia subjetividad. Así como los jóvenes, así como los y las estudiantes tienen formas de vincularse, nosotros los adultos también. Entonces, la invitación que abre la noción de trayectoria real y la noción de vínculo pedagógico positivo no es solo acompañar a otro, que en este caso los niños, niñas y jóvenes, sino que a mirar mi propia forma de relacionarme y a construir una forma de relacionarme nueva y distinta. En esa misma línea que las altas expectativas se modelan, no solo se declaran, ¿sí? Y entonces yo hago cosas para demostrar las altas expectativas que yo tengo, ¿sí? Y en quinto lugar, validar los intereses y los sueños de los niños, niñas y jóvenes, incorporándolos en las planificaciones y en las acciones a realizar en la comunidad educativa, ¿sí? Y eso lo da el conocimiento profundo entonces de sus trayectorias vitales y de quiénes son y de quiénes quieren ser, ¿sí? De pronto traemos un contenido a la experiencia pedagógica que no conversa ni con su trayectoria vital ni con los sueños que ellos tienen, ¿sí? Sería como en este ejemplo que yo les daba respecto del Día del Padre, como pensar en un contenido pedagógico relacionado con la paternidad o la maternidad cuando ninguno de nuestros estudiantes quiere ser padre o madre, ¿sí? Es como el contenido que ellos nos traen, sus intereses, sus sueños, sus proyectos, son incorporados para el trabajo pedagógico y entonces este trabajo pedagógico es contextualizado, dando respuesta al desafío que ellos mismos van trazando en su propio proceso. ¿Sí? Eso principalmente, por mi parte,
traté de abarcar la mayor cantidad de aspectos que me parecía clave. Me gustaría abrir, Carlos, unos minutos para la ronda de preguntas, para poder recoger algunas impresiones o inquietudes de los participantes. Perfecto, Tamara, muchas gracias. Si puedes dejar de compartir pantalla, te lo En eso agradezco. estoy, que se quedó un poquito pegado. Déjame un segundo. Sí, tenemos dos preguntitas. Ahí sí. Hasta ahora, así que si tienen más dudas las pueden dejar en el chat. La primera pregunta tiene que ver con que durante tu conferencia muchas veces mencionaste el concepto altas expectativas. Uh-huh. ¿Cómo se pueden modelar las altas expectativas para que no se transformen en frustración? Sobre todo considerando, por ejemplo, que los estudiantes de la enseñanza media técnico-profesional tienen tasas de acceso a la educación superior mucho más bajas que en el caso de los estudiantes de la educación científico-humanista. Uh-huh. Esa es la primera pregunta. Esa es un elemento bien interesante que traen, porque sin duda acompañar altas expectativas y acompañar las trayectorias reales nos trae el desafío también de mirar como las condiciones macroestructurales en las que nos movemos, ¿sí? Algunas de ellas son las que yo también les mencioné al inicio de la presentación, ¿cierto? Ustedes también tienen el dato cuando mencionaban de que solamente el 41,3% de los jóvenes de escuelas municipales ingresa a la educación superior, ¿cierto? Entonces, el acompañamiento de las altas expectativas, yo diría, no sé si con eso voy a responder la pregunta, que tiene que ver principalmente con valorar y acompañar el desarrollo de las propias capacidades, ¿sí? Más que tener altas expectativas en que todos los estudiantes van a entrar a la educación superior o todos los estudiantes van a poder continuar con lo que también el modelo estándar ha definido, yo diría que tiene que ver con que ese propio chiquillo se dé cuenta de las capacidades que tiene, ¿sí? Y de cómo esas capacidades le van a permitir tomar decisiones no solo en este ámbito de su vida, sino que en todos, ¿sí? Que tiene potencialidades y que tiene alternativas y que esas alternativas no están exclusivamente cerradas desde afuera. Si bien la complejidad social puede ser más amplia y las condiciones macroestructurales, por cierto, que tienen influencia, yo creo que las altas expectativas tienen que ver con devolverle a los estudiantes la idea de que son protagonistas y dueños de su propia vida. Y por lo tanto, tienen capacidades, habilidades, experiencias y recursos que les permiten hacer frente a cualquier desafío, ¿sí? Porque, ojo, visualizar la meta no significa alcanzar la meta inmediatamente. No significa que la meta no vaya a tener desafíos. Significa que hay un horizonte, un proyecto, una potencialidad que hoy el estudiante ve que antes no veía. Y que frente a esa potencialidad tiene capacidades y alternativas, por muy complejos que sean los desafíos, ¿sí? Y yo diría también que el tema de las altas expectativas podría tener que ver además con esta idea de, diría yo, como de quebrar la noción de la trayectoria estándar. ¿Ya? Romper el relato de que todos tienen que terminar en esta edad, todos tienen entonces que entrar a la universidad, todo, sino que hay cosas que tú puedes escoger, ¿sí? Hay cosas que tú puedes decidir y la educación superior es una de ellas, como podría haber otra, ¿ya? Y que además tus decisiones pueden cambiar en el tiempo y que para ello tienes capacidades y habilidades que te ayuden a sortear esos desafíos que enfrentes en tu vida en general. Perfecto, Tamara. Y la última pregunta. Eh, ¿Desde qué edad es importante potenciar las expectativas de los jóvenes y sus trayectorias personales? ¿Desde primero medio? ¿Desde segundo medio? ¿En cuarto medio? ¿Cuando están más cerca de dar la prueba y salir del colegio? Sí, yo volvería un poco a lo que comentaba antes. Yo creo que las altas expectativas y el proyecto de vida se acompaña durante todo el proceso educativo, ¿sí? Lo que pasa es que el foco es distinto, o la manera en la que se acompaña y se intenciona es distinto, ¿ya? Tercero y cuarto medio es un momento para cristalizar una decisión. No es el momento
Como se dice en buen chileno, no es el momento de empezar a sembrar, es el momento de cosechar, ¿sí? A tercero y cuarto medio los chiquillos deberían haber llegado con una plena conciencia de sus intereses, qué les gusta, para qué son buenos, dónde quieren estar, qué quieren hacer, y entonces los adultos que acompañan en tercero y cuarto medio los ayudan más bien a ordenar, a mapear esa información que tienen y los acompañan en, entonces, conducir, en tomar decisiones. Tercero y cuarto medio debiese ser un momento para ir tomando decisiones, no un momento para pensar qué es lo que a mí me interesa. Desde ahí quizás entonces tomar los intereses de los estudiantes debiese ser algo transversal que yo acompaño desde siempre y que va modificándose y cambiando según la etapa de ciclo vital, por cierto, ¿sí? Yo pensaría que si en tercero y cuarto medio el foco fuerte es cristalizar y acompañar la toma de decisiones, entonces en primero y segundo medio es formalizar los intereses y el descubrimiento. Durante la educación básica, entonces, la posibilidad de explorar, es explorar diversas alternativas para apoyar el autodescubrimiento. Como a muchos chicos, a muchos niños, niñas y jóvenes les pasa que les han dicho para qué son buenos, les han dicho lo que les tiene que interesar. Entonces luego llegan y toman una decisión en función también de lo que han escuchado en relatos de otros. Entonces yo pensaría que en etapas más iniciales como la educación media, la educación básica y la educación parvularia, la exploración de diversidad es la forma de acompañarlos en esto. Durante primero y segundo medio yo iría un poco como a ordenar esa exploración y en tercero y cuarto medio a cristalizar entonces ese proyecto de vida en decisiones concretas que te vayan a acercar a lograr. Pero Perfecto, para mí Tamara. hay que acompañar el proyecto vital desde la primera infancia. Desde los niños, empezar a construir, ¿Quién a quiere ordenar ser? y a materializar la decisión. Exacto. Es el momento de soñar. ¿Quién quieres ser? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué te gustaría? ¿Dónde te ves? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Qué no te gusta? En general tendemos a preguntar por las cosas que les gustan. Hay que preguntar también por aquello que no quieren hacer. ¿Dónde no te ves? ¿Dónde no te gustaría estar? Y eso se puede hacer desde mucho antes que tercero y cuarto medio, sin duda. Perfecto, Tamara. Tenemos la última pregunta, nos quedan 3 minutos. Ninfa Alicia Agurto Yáñez nos pregunta, ¿cómo visualiza usted el desarrollo de la educación emocional en los establecimientos TP y qué rol les adjudica? Uy, es un súper desafío, porque además como que el boom de lo socioemocional explotó también a partir de la pandemia. Yo creo que la pandemia con toda la complejidad que ha traído algunas cosas buenas y yo creo que eso es poner como esta alerta en el desarrollo socioemocional. En la educación TP yo me inclinaría un poco para dar una respuesta concreta y que se lleve algo. Yo pensaría un poco en la incorporación de objetivos relacionados con las habilidades socioemocionales directamente en la planificación curricular, ¿sí? Directamente haciendo conversar. Y desde ahí es que me parece, por ejemplo, que la metodología de aprendizaje basado en proyectos, las metodologías activas, dan una súper buena oportunidad para incorporar las nociones de aprendizaje socioemocional. Yo soy de la perspectiva de que como está pensada o como está organizado el proceso pedagógico de manera más tradicional en el sistema educativo en general, no abre la puerta para incorporar tantos aspectos socioemocionales. Y yo creo que ahí buscar metodologías diversas, como las metodologías activas, son una buena herramienta para incorporar lo socioemocional, mientras también se va generando un modelo educativo que ya lo traiga como incorporado desde lleno. Yo creo que hoy es el desafío de las comunidades educativas y del sistema en general, no solo para el TP, ¿sí? Yo diría también para la educación superior, además, donde hay muy poca cobertura de lo socioemocional, y también en educación media y básica, yo creo que es un desafío a nivel país ir sistematizando cómo vamos a considerar y vamos a trabajar las habilidades socioemocionales en educación. Perfecto, Tamara, muchas gracias por tu participación en esta conferencia. Gracias, Rodrigo, por tu mensaje. Y sí, efectivamente, mucho por pensar. Hay que seguir avanzando y trabajando en mejorar las trayectorias de los estudiantes, en mejorar sus expectativas, no solo de ellos, también de sus profesores, de sus familias, de los directores de los colegios, del sistema en general, para que todos tengan las mismas posibilidades
de poder soñar en grande cuando llegan a la enseñanza media, de poder cumplir sus sueños cuando salen de cuarto medio, y eso es muy importante, po. Eh, por eso también hemos querido desarrollar este ciclo de conferencias, Tamara. Ya con esta charla damos por cerrado ya este año 2021 de conferencias online sobre desafíos de la educación superior. Así que queremos agradecerle también a la Fundación Portas por poder facilitarnos su colaboración en este proyecto. Aprovechamos de contarles también de que esta conferencia será subida hoy a al canal de YouTube de MueveTP, la pueden revisar las veces que quieran, y en los próximos días también vamos a enviarles eh, a todos por correo electrónico esta conferencia y el ciclo de charlas completo de esta que hemos desarrollado junto a Fundación Porte sobre desafíos de la educación superior. Lo importante es que lo puedan usar, que lo puedan ver adultos, que lo puedan ver estudiantes, porque son conferencias súper concretas que abordan necesidades que tienen las comunidades escolares TP de Chile. Así que muchas gracias nuevamente, Tamara. No, Saludos muchas a gracias a todos ustedes. y que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde. Chao, chao, muchas gracias.